En enero de 2020, Bogotá quedó totalmente estremecida por un hecho que no parecía posible en pleno siglo XXI. Una madre acudió a una reconocida farmacia, una cadena de farmacias, creo que muchos ya sabrán cuál es, por lo popular que esta misma ha representado al país y por su última carencia de medicamentos. Ella quería reclamar un desparasitante formulado por el médico para sus dos hijos pequeños. El trámite en aquel entonces fue rápido. ¿Mm? La fórmula fue entregada, fue empacada y con un simple que se mejore pronto los niños, se despidió aquel personaje en aquella farmacia. La tragedia realmente comenzó cuando ella llegó a casa. El medicamento fue administrado con suma confianza, a lo cual en algo personal yo pregunto, yo como tal en este gremio, me doy cuenta que los frascos son completamente distintos. Uno tiene gotero, el otro no. Si es una suspensión oral, normalmente no tiene gotero, no era como los medicamentos nuestros antes. Pero bueno, aparte de eso, debería haber leído la fórmula y los frascos para cerciorarse. El hecho fue que ella depositó toda su confianza en la ciencia y en los profesionales que supuestamente velan por nuestra salud. Pero lo que encontró fue que en esos pequeños cuerpos no estaba lo que estaba prescrito en la fórmula. El farmacéutico cometió un grave error. En vez de entregar los desparasitantes, entregó un analgésico postquirúrgico, algo que es tan fuerte que por lo general genera farmacodependencia. Lo sé por mano propia. Y este medicamento es particularmente fuerte, sobre todo para niños de esa edad, criaturas de 2 años, tal vez 3 años. Y en cuestión de minutos, sus cuerpos comenzaron a reaccionar y generaron convulsiones y botaron incluso espuma por la boca, o eso es lo que cuentan por lo menos las personas que estuvieron involucradas en eso. Su respiración fue bastante entrecortada y poco a poco ambos pequeños fueron cayendo, como si alguien les hubiese apagado la luz de un golpe de un tajo. El segundo luchó retorciéndose con un espasmo interminable hasta que quedó completamente inerte. La mamá no sabía qué hacer, llamó a emergencias y todo, pero no pudo hacerse mayor cosa. El llanto de la madre retumbó en las paredes frías del hospital donde los médicos confirmaron lo inevitable. Los niños habían muerto envenenados por un error humano. Desde entonces, la farmacia, aunque llegó a un acuerdo a puertas cerradas, no se ha visto tan bien parada durante los últimos años, sobre todo por lo que dije, por lo más reciente. La gente se negaba a trabajar allí, la gente se negaba a hacer turnos en la mañana, la gente se negaba a trabajar en bodegas. E incluso hay personas que dicen que en la farmacia donde se reclamaron medicamentos asustan, pero todo eso queda en un completo misterio. Hay farmacias de barrio que suelen ser lugares muy silenciosos, sobre todo en la madrugada, sobre todo aquellas que trabajan 24 horas. Se ve llegar uno que otro cliente somnoliento, el cual aparece para comprar una pastilla para el insomnio o para la venta de alguna emergencia, alguna cosa. Pero hay una farmacia en la calle 11 donde la soledad de la noche se convirtió en un verdadero tormento. Era casi un ritual que a las 3 de la mañana en punto la campanilla de la puerta sonaba y una anciana entraba con pasos muy arrastrados y siempre preguntaba por lo mismo. ¿Tiene algo para el dolor de huesos? Ella siempre hacía esta pregunta mientras dejaba sobre la mesa del mostrador unas monedas ya ennegrecidas, como si estuviesen quemadas. Los empleados la atendían sin discutir, ya era algo habitual. Y era demasiado incómodo negarse ante una persona ya de bastante edad. Ella tomaba un frasco con calmantes, según decían las personas del lugar, y sonreía con una especie de mueca torcida y simplemente desaparecía. Todo parecía entre comillas normal, hasta que alguien decidió revisar las cámaras de seguridad, dado que días anteriores habían cometido o habían intentado cometer un robo, porque la persona no me especifica si fue así o no. Y lo curioso es que la señora jamás aparece en las grabaciones.
Obviamente esto no se puede decir ni podemos mostrar material porque la persona que trabaja allí es ajena al dueño y el dueño prefiere no generar incomodidad ante las demás personas y mostrar ese tipo de material y aparte que es un poco escéptico. Lo curioso es que cuando tenían a esa persona era en la reja, tiene una reja por seguridad y cuando atendían a ella hablaban normal, todo, la despachaban y hasta luego, pero en las cámaras jamás se ve que las personas interactúen con esta señora. De hecho, la señora nunca se ve ni que llega ni que se va. Y el dueño asegura que las personas, los empleados, hablan solos. Obviamente estas personas se van, no esperan mucho el turno nocturno y simplemente se van del miedo. Los que sobreviven, entre comillas, cuentan que la sensación de frío aumenta justo antes de que ella llegue. Y los que son mucho más valientes aseguran que al verla de cerca es como si los ojos no tuviesen un iris en la pupila. Son como cavidades vacías llenas de sombra. Es algo que realmente lo deja a uno pensando qué es lo que uno puede encontrar en este gremio. Esta esfera me la envió alguien que trabajó en las antiguas farmacias del centro. Él me cuenta que una vez encontró una bolsa, una pequeña bolsa de papel, en la ventanilla. Es normal que en este gremio tengamos el mostrador y algo que divide ese mostrador, ya sea una reja o una ventana. En este caso ellos tenían una especie de ventana donde despachaban los medicamentos, dado que trabajaban hasta un poco tarde y por temas de seguridad. Y también es muy normal que las personas dejen llaves, monederos e incluso celulares sobre esta parte que queda en el mostrador. Este hombre se encuentra en esta bolsa de papel un frasco que está pesado. Se ve que es un medicamento, por lo menos eso es lo que el hombre creía. Era muy rojizo y algo espeso. Se movía como si estuviese vivo, decía él. Era como si la vibración del piso lo hiciera moverse y este pareciera vivo. Había una etiqueta escrita a mano con letra temblorosa que decía medicamento magistral. El hombre intrigado destapó el frasco y sintió un olor metálico muy pesado, algo nauseabundo. Y esto inmediatamente inundó todo el lugar. Obviamente sus compañeros como el jefe le dijeron que eso era sangre, que cómo se le ocurrió abrir un frasco con sangre en el lugar y obviamente tuvieron que llamar a las autoridades para saber qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba ocurriendo. En aquel entonces las cámaras grababan muy poco, era muy poco la resolución que botaban las cámaras en aquel entonces y vieron fue un simple hombre que se posó allí, preguntó por algo y dejó la bolsa olvidada. Era algo realmente intrigante. Cuando la policía intentó observar qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que contenía ese frasco, se dieron de cuenta de que estaba en este frasco era sangre humana que se estaba coagulando. Pero lo más perturbador es que esta estaba tibia. Esa noche las noticias locales estallaron porque el banco de sangre del hospital había sido saqueado. Unas cuantas bolsas, no fueron muchas, pero de todas maneras fue algo realmente alarmante, cómo alguien podía robar el banco de sangre sabiendo que estaba custodiado entre comillas en aquel entonces, antes de que se pierdan las unidades, y que no hubiese rastros de ladrones y lo más perturbador, con qué fin se estaban robando la sangre. No había cámaras, las cámaras estaban mágicamente dañadas, no había puertas forzadas, no había nada que dijese que fue algo que hubiese entrado. Aparentemente fue un robo interno. Este empleado quiso deshacerse del frasco, pero al buscarlo descubrió que este estaba vacío, no había nada. Preguntó a sus compañeros, preguntó a su jefe si alguien lo había vaciado o algo, dijo que no habían tocado eso. Y pues que obviamente la policía no se llevó ese frasco, simplemente determinaron que era humana por el tema de que habían robado el banco y determinaron que ese era el frasco que estaban buscando. Lo curioso era porque estaba tibio. Se supone que eso se guarda en unidades frías y debería estar frío. Lo que da a entender que algo más perturbador estaba arraigándose entre eso. Pero lo peor en este caso del farmacéutico fue encontrar el frasco vacío, por lo cual su investigación, la investigación de los policías,
se quedó en la nada, se quedó en veremos. Obviamente no se pudo hacer absolutamente nada después de este acontecimiento, pero lo más perturbador es que esta historia no termina ahí. Lo más perturbador es que desde ese entonces, cada cierto tiempo, aparecían frascos nuevos en la farmacia, pero estos estaban completamente vacíos, con una etiqueta a mano que decía medicamento magistral, con la misma letra temblorosa, una letra roja. Aparecía también una bolsa de papel, y estos aparecían hasta que la farmacia cerró. Aunque se reportó el caso múltiples veces porque ya parecía algo más de un tema de acoso, la policía nunca encontró pruebas ni evidencias de que algo o alguien lo estuviese haciendo o de que esa persona estuviese involucrada con el robo del banco de sangre. La historia quedó así y nunca se supo dar explicaciones de lo que estaba apareciendo allí. Historias de terror hay en todas partes y como puedo apreciar, en este gremio también las hay. Si llegaste hasta aquí hasta el final de este video, te agradezco muchísimo el apoyo, te agradezco muchísimo tu comentario, te agradezco tu like y que lo compartas con tus amigos. De verdad, eso me ayuda mucho, mucho para seguir creciendo en este canal. Y no siendo más, espero que estos 3 microcuentos te den dulces pesadillas.